Hola, lo que vamos a ver hoy van a ser ecuaciones logarítmicas, algunos ejemplos simples para después en el próximo video ver más complejos. Cuando nosotros trabajamos con las propiedades de logaritmo siempre tenemos de un producto o un cociente o algún exponente que figura en el argumento pasar a sumas, restas o multiplicaciones de varios logaritmos. Al trabajar con ecuaciones lo que vamos a hacer es ir a la inversa de esa operación. En lugar de tener un logaritmo y desarrollar en varios, vamos a ir de varios a uno solo. ¿Por qué? Porque en las ecuaciones logarítmicas lo que yo necesito es siempre trabajar con un solo logaritmo porque la incógnita va a figurar en el argumento. Después de trabajar las propiedades, vamos a aplicar la definición del logaritmo, transformando eso a potenciación y resolviendo la ecuación. El primer ejemplo que vamos a ver es muy simple y acá vamos a estar aplicando dos conceptos. Primero, que hay una suma y eso se va a transformar en un producto. Y después que hay raíces y exponentes. Entonces, eso lo vamos a tener que trabajar con la propiedad del exponente fraccionario, para poder trabajar ahí dos propiedades distintas, la del producto y la del exponente en el argumento. ¿Qué vamos a hacer? Yo necesito sí o sí eso traspasarlo, perdón, a un solo logaritmo. Entonces, lo primero que hago es ese exponente fraccionario, escribirlo en cada uno de los términos que tengamos. Lo mismo vamos a hacer en el segundo término. Vamos a transformar en x a la 3 medios, para que de esa manera lo primero que hagamos es aplicar esa propiedad del exponente. Una vez que tenemos eso aplicado, lo que vamos a hacer es ir a la propiedad del producto, pero a la inversa. Entonces, si tengo una suma, eso viene de un producto. Vamos a agrupar en un solo logaritmo y el argumento ahora pasa a ser todo eso que tenemos como operación. Nosotros sabemos que por propiedades de potencia, si las bases son iguales, los exponentes se suman. Entonces, un medio más 3 medios me va a dar 2. Y una vez que nosotros tenemos calculado ya las propiedades de potencia, aplicamos la definición del logaritmo. A mí el logaritmo me dice que la base elevado al resultado me tiene que dar el argumento, por lo tanto, en este caso, como los exponentes son iguales, se supone que las bases también tienen que ser iguales. Ahí desarrollamos una ecuación normal. Y me queda que x es igual a 3. Siempre verifiquen el resultado reemplazando el valor de x por su valor numérico. El segundo ejemplo que vamos a ver es cuando en lugar de un producto, de una multiplicación, hay un cociente, una división. En ese caso vamos a aplicar la propiedad de la misma manera que hicimos en el anterior, trabajando como una fracción esa resta que tenemos ahí. Entonces ahora todo mi argumento pasa a ser x más 9 sobre x menos 5. Eso que recuadré. Aplicando la definición del logaritmo, base elevado al resultado me tiene que dar todo ese argumento y después lo único que queda por hacer es despejar esa ecuación. El denominador, recuerden que va a pasar multiplicando, por eso lo ponemos entre paréntesis. Desarrollamos la potencia, como dije, pasamos multiplicando. Después es un despeje de ecuación simple. Aplicamos la distributiva correspondiente y vamos resolviendo el ejercicio. En el ejercicio anterior, lo que les dije es que es importante la verificación. Entonces siempre recuerden, una vez que encuentren el valor de x, de verificar que ese valor de x es el correcto, porque muchas veces no existen logaritmos negativos, entonces no va a existir solución del ejercicio, ¿sí? Por más que uno de los términos dé y el otro no, ya ahí directamente no tenemos solución. Bien, de esa manera obtenemos entonces el valor 7 y ahí lo que estamos haciendo es la verificación del ejercicio. Reemplazamos las x por 7 en ambos términos y lo que vamos a hacer es ir desarrollando las sumas o restas que me queden en los argumentos. Y en el caso que sea posible, resolvemos, los logaritmos y encontramos entonces el resultado. Como verifica, entonces el 7 es solución de mi ejercicio.
Un ejemplo más, vamos a ir viendo cuando tenemos logaritmos en los dos lados de la igualdad. Entonces, lo primero que hago es recordar que cuando el logaritmo no tiene base, eso es base 10. Entonces, esos tres términos que yo tengo ahí tienen base 10. Hay una resta, entonces esa resta se va a transformar en división por lo que vimos antes, siempre respetando la misma base, obviamente, que va a ser 10, que podemos escribirla o no, eso es alternativo. Y lo que tenemos que tener en cuenta ahora es que vamos a aplicar la propiedad cancelativa. ¿Por qué? Porque a mí me queda una igualdad de dos logaritmos y ningún otro término en ninguna parte de la igualdad. Entonces, vamos a cancelar siempre y cuando esos logaritmos tengan la misma base. Aplicando la propiedad, me queda entonces una ecuación simple de resolver, donde todo el denominador va a pasar multiplicando hacia el otro lado del igual y vamos a aplicar una distributiva. Una vez que apliquemos esa distributiva, lo único que nos queda por hacer es resolver la ecuación agrupando las incógnitas de un lado del igual y los números del otro lado del igual. Una vez que hacemos eso, vuelvan por favor a recordar de verificar que ese resultado sea el correcto, reemplazando el valor de x en cada uno de los logaritmos. Cuando yo verifico, en el caso de que el logaritmo no me dé un resultado exacto para calcular mentalmente, lo que vamos a hacer es volver a aplicar la propiedad, ¿sí?, para verificar que ese logaritmo sea solución de la ecuación. Entonces, fíjense, como me queda el logaritmo de 4 y el logaritmo de 2 y esos valores decimales me van a quedar para resolver en calculadora, lo que hacemos es volver a agrupar aplicando las propiedades y obtener que esa ecuación entonces tiene solución y es 5. Hay ejercicios más complejos, pero los vamos a dejar para el próximo video, así que nada, los de sustitución o los de cambio de base, que son bases distintas, los vamos a ver un poquito más adelante. Espero que les haya servido, nos vemos en el próximo.